Profe, está silenciado. Ahora sí. Cuando se expandió la sala de espera, se volvió a cortar. Bien, entonces estábamos en el análisis de las distintas estructuras que generaban entonces los elementos de aleación, ¿verdad? No me acuerdo cuál fue el último comentario que hacía. Bien, entonces, en general, como decimos, las normas especifican todos los pormenores, ¿no es cierto?, desde la fabricación, ¿no es cierto?, de una aleación, ¿no es cierto?, hasta sus distintos usos, tratamientos, las características mecánicas que poseen en particular, ¿no es cierto?, cada una de las aleaciones, cuáles son los requerimientos en general, según el tipo de resistencia o funcionalidad, ¿no es cierto?, que posee cada una de las aleaciones, y lógicamente cuáles son las tolerancias que pueden afectar o no, ¿no es cierto?, ese comportamiento material de las distintas fabricaciones a las cuales se destinan, ¿no es cierto?, los distintos aceros, ¿no? Por sus familias, ¿no es cierto? Decíamos que la familia determinaba la clase o el uso recomendado para cada aleación. También define esos atributos que decías respecto de cuáles son las características de las piezas a que cada aleación es utilizada, ¿no es cierto?, según su demanda. Entonces, por ejemplo, en los aceros, ¿no es cierto?, tenemos una gran clasificación, ¿no es cierto?, aceros para herramientas, por ejemplo, ¿no es cierto?, o aceros, por ejemplo, para la resistencia a la corrosión, los aceros de construcción, los aceros, lógicamente, que son destinados según las naturalezas de las estructuras que se quieren lograr, ¿no es cierto? Como por ejemplo, en el caso de los aceros para la construcción de herramientas, en general, por ejemplo, podemos observar dentro de sus aleaciones, por ejemplo, los aceros comunes al carbono. Lógicamente podemos hablar de los aceros de alta concentración de carbono. Normalmente están en los aceros de 70 a 90% de carbono. Estos aceros para herramientas, en principio, son utilizados para el mecanizado de distintas piezas metálicas. En particular, por ejemplo, los aceros al carbono prácticamente ya no se están utilizando, ¿no es cierto? Ahora lo que se están usando en gran medida, ¿no es cierto?, son aquellos que tienen altísima eficiencia, ¿no es cierto?, justamente en la construcción de piezas, ¿no? Posterior a los aceros al carbono, en este caso los aceros de herramienta, surgieron los aceros denominados rápidos, después los súper rápidos, cuyas aleaciones lógicamente poseen características muy superiores, porque con estos aceros logramos, ¿no es cierto?, el conformado de piezas mecánicas a través de máquinas de herramienta, por ejemplo, y en el caso particular actual, ¿no es cierto?, son máquinas de herramientas de control numérico, es decir, que tienen una elevadísima productividad y son denominados rápidos, ¿no es cierto?, porque justamente las condiciones de trabajo, ¿no es cierto?, son a grandes velocidades, ¿no es cierto?, por lo cual el rendimiento de estos materiales
son superiores porque no deterioran el filo, que es lo esencial para efectuar este trabajo. No deterioran el filo, ¿no es cierto?, con altos niveles de productividad. Lo que significa que esas piezas no van a ser reemplazadas con frecuencia, ¿no es cierto?, que limiten la capacidad de producción del material, ¿no es cierto? Los aceros súper rápidos mantienen los filos por mucho más tiempo, incluso trabajando a elevadas temperaturas, porque la elevada temperatura, lógicamente, hace de que la resistencia al desgaste disminuya en ese tipo de herramienta, ¿verdad? Y, lógicamente, se están logrando, digamos, rendimientos muy superiores en ese caso, ¿no? Bueno, después hay otros tipos de aleaciones que ya no se consideran metálicas, ¿no es cierto?, para el trabajo de la herramienta en general, ¿no es cierto? Pero después tenemos dentro de las herramientas los aceros para la construcción de matrices y estampas, que lógicamente son aquellas herramientas que se utilizan fundamentalmente en el conformado de las aleaciones metálicas. Trabajan a elevada temperatura, por ejemplo, para forjar o laminar el acero, en esa cuestión, que sería una familia de acero de altísima resistencia. Después tenemos herramientas para trabajo en frío, es decir, que no les afectaría tanto el trabajo a elevada temperatura, porque no desarrollan temperatura, pero digamos, son utilizadas para trabajos intermitentes, ¿no es cierto?, como puede ser las matrices de corte de metales, ¿no es cierto?, que lógicamente no tienen un contacto permanente con los filos, sino que se van trabajando intermitentemente, o sea, no levantan temperatura. Después tenemos aleaciones, por ejemplo, para el moldeado de piezas, ¿no es cierto? Son aceros refractarios, es decir, que se resisten a alta temperatura sin deformarse las piezas, ¿no? Después tenemos los aceros resistentes a impactos, y infinidad de usos dentro de la fabricación de herramientas en general. Pueden ser herramientas que actúan, digamos, en forma de perfiles, ¿no es cierto?, que trabajan a flexión, ¿no es cierto?, o aceros que se consideran o se denominan indeformables, ya que conservan la forma sin que disminuyan las condiciones de trabajo, como hablábamos en los rieles ferroviarios en general, ¿no? Y después tenemos otra familia, como decíamos recién, los inoxidables, cuya característica definen, digamos, que mantienen sus propiedades en diversos medios, como pueden ser de resistencia a la oxidación. Otros materiales también están sujetos a aleaciones de resistencia a la corrosión, ¿cierto? Es decir, que se estabilizan químicamente, ¿no es cierto?, sin que los distintos medios de funcionamiento les afecten, ¿no? Después también tenemos los aceros para elásticos, es decir, que pueden adquirir una cierta deformación bajo carga, y una vez que la carga cesa, vuelven a la situación normal, ¿no es cierto?, como pueden ser los aceros que se construyen las ballestas, ¿no es cierto?, de suspensión, o los espirales de suspensión, ¿no es cierto?, que serían ese caso, ¿no?, de los aceros. Y lógicamente los elementos de aleación son los que proporcionan las distintas variaciones de exigencia dentro de las características de esta mecánica, ¿no? Bien, entonces, respecto de la fabricación de metales, ¿no es cierto?, en la aleación hierro-carbono que veníamos estudiando, tenemos las normas que rigen, ¿no es cierto?, la característica de las fundiciones, ¿no es cierto?, las fundiciones. En particular, las fundiciones
digamos, son una extensión de los constituyentes que habíamos observado en los aceros, solo que acá tenemos la clasificación de las fundiciones que según el tipo de grafito, el tamaño y la distribución de grafito que se producen en las piezas fundidas, ¿verdad? Van a determinar una determinada convención, digamos así, ¿no es cierto?, en las normas que estamos utilizando, ¿no? En este caso, bueno, nos estamos haciendo referencia más que nada a las aleaciones hierro-carbono, ¿sí? En este caso, en las fundiciones, ¿no es cierto?, lo que caracteriza a la aleación de hierro-carbono es el grafito. El grafito, ¿qué característica posee el grafito formado, ¿no es cierto?, en el proceso de fusión? Y este grafito, lógicamente, va a tener una forma determinada, un tamaño. El tamaño vendría a ser el grano de grafito, ¿no es cierto?, o el constituyente de grafito, va a tener un determinado tamaño en la masa de la pieza fundida, ¿sí? Y a su vez la distribución. La distribución. La distribución, entonces, es también una característica importante, ¿no es cierto? Porque de acuerdo a la velocidad de enfriamiento, decíamos que característica específica de la fundición, ¿no es cierto?, la segregación del carbono libre, ¿no es cierto?, va a depender, ¿no es cierto?, de la masa, ¿no es cierto?, del diseño, en principio, que decimos que es muy complejo, de una pieza fundida. Y puede suceder, ¿no es cierto?, que haya localizaciones, ¿no es cierto?, puntuales, ¿no es cierto?, de la transformación de este grafito, distintas, ¿no es cierto?, de diversas secciones de la pieza, ¿no? Entonces también tiene una característica específica esta condición, ¿no? Entonces estamos hablando de que el grafito, entonces, en la forma, ¿no es cierto?, se identifica con una nomenclatura en números romanos, ¿no?, en números romanos. Y este grafito, ¿no es cierto?, puede tener, así como lo observamos, 11 tipos de formaciones, ¿no? Es decir, puede tener lo que se denomina esferoidal, o sea, esferoides, puede tener láminas, puede tener glóbulos, una especie de glóbulos o nódulos sería más apropiado. Estos nódulos a su vez pueden tener forma de rosetas, es decir, como un nódulo que salen distintas púas, ¿no es cierto?, hacia afuera, sería la formación de rosetas, ¿no es cierto? Y estas, lógicamente, van a tener distintas consecuencias sobre la resistencia material. También puede tener laminillas, puede tener también una forma estrellada, o sea, irregulares, ¿no es cierto?, en general. También la forma puede ser de fóculos. Fóculos también es una forma, ¿no es cierto?, donde el grafito, ¿no es cierto?, da la sensación de tener una masa porosa, como si fuera una esponja, ¿no es cierto? Esos serían los fóculos. Es como dijéramos una formación esponjosa del grafito que se encuentra en eso, ¿no es cierto? Y así, ¿no es cierto?, en sus sucesivas características van definiendo propiedades particulares y que pueden resultar entre combinaciones de las distintas formaciones que puede tener el grafito en una misma fundición, ¿no es cierto? Y esas están ordenadas del 1 al 11, ¿no? Hace falta
observar en la tabla cada una de estas formas, para que a partir de ahí podamos definir la propiedad de la fundición. El tamaño también es otra característica. En el tamaño se identifican 8 tipos de tamaño. Vendría a ser como considerar el tamaño de grano del acero, recordando que el grano era aquel, digamos, elementos constituyente de un mismo número, perdón, un mismo sistema, ¿no es cierto?, de dirección cristalina. Esos eran los granos que habíamos observado. Y este tamaño se identifica con los números arábigos que nosotros utilizamos, y son 8. Es decir, el tamaño está identificado con 8 números, del 1 al 8, ¿sí? Y también, lógicamente, este número es el tamaño por unidad de sección. O sea que el número 8 sería el tamaño más pequeño de la formación del grafito que se encuentra en una fundición, y un tamaño grande sería un número 1. Es decir que en la unidad de sección que estamos mencionando habría un solo grano, ¿no es cierto?, en esa proporción. Y después tenemos la distribución. Como la distribución también es importante, se identifica con letras del alfabeto nuestro, ¿no es cierto? Es decir, con letras, y son 5, ¿no es cierto?, las distintas formas de distribución, ¿no es cierto? Y sería la distribución identificada de la A a la E. Es decir, A, B, C, D y E, ¿no es cierto? Las variaciones, ¿no es cierto?, que vamos a tener en la normalización. Bien, al pelo. Perfecto. Hola Ignacio, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Roque, buenas noches. Le había anunciado a los Hola muchachos chicos. que ibas a hacer una llegadita antes de que nos termináramos la clase, ¿sí? Perfecto. ¿Te fue bien? Sí. Excelente, ahí fui a ver un trabajo, por eso me demoré. Llegué justo. Así Bueno, bueno, perfecto. lo más bien. Exactamente. Siempre bienvenido al trabajo. Estoy terminando en principio lo que son las fundiciones de hierro, ¿no es cierto?, en cuanto a las características, y ahora estaba en el tema de la clasificación de acuerdo a las normas, ¿no es cierto? Y bueno, respecto del trabajo que estamos haciendo conjunto, le decía a los muchachos de que estamos organizando la plataforma del aula virtual. Entonces, no sé si ellos ya, algunos ya han incursionado, han ingresado. Creo que Marcelo había mencionado que estuvo abriendo, ¿no es cierto?, el espacio del aula virtual. Y bueno, si quería hablarle algo, o si ellos quieren preguntar alguna característica del trabajo que estamos haciendo en el aula virtual, le damos un poquito el micrófono a las preguntas que ellos quieran hacer, ¿te parece? Perfecto. Sí, las dos cosas. Les comento brevemente algunas cosas y después que consulten todo lo que quieran. Bien. Bien. Bueno, primero, antes que nada, felicitarlos a todos. La verdad que esto nos agarró a todos de improviso, un montón de dificultades, de todo tipo, cada uno sabe, con familia, el laburo, lo que sea. Y bueno, que sigan acá es un gusto y nuestra idea es que no quede ni uno en el camino por dificultades de conectividad o lo que sea. Así que estamos por eso, para acompañarlos a que puedan aprender lo más parecido a que si estuviéramos yendo a la facu, tratar de que
no se pierda el entusiasmo, la pasión, la verdad que es muy, muy lindo, todas las posibilidades que le ofrece la carrera y bueno, eso, queremos que ninguno se quede atrás, así que más que dispuestos a acompañarlos en lo que sea. Respecto al aula virtual, bueno, son como dos cosas, hay una que es la autogestión, que es lo que ustedes siempre han tenido, que es muy básico, ¿sí? Que ahí le figuran todas las cuestiones más administrativas de la facultad, que eso sigue funcionando, siempre funciona. Ahí prácticamente no vamos a hacer mucho ahí más que informar fechas y demás. El campus virtual, que algunos se han podido autoescribir, automatricular, algunos de todos lo escribimos y si alguno tiene alguna dificultad lo escribimos manualmente. La idea es que funcione tanto como repositorio de archivos, como para hacer algunas actividades y para hacer los exámenes. ¿Sí? Son como las tres vías de acción principales. Entonces, es importantísimo que todos estén matriculados ahí y que mínimamente la conozcan a las páginas, sepan llegar y demás. ¿Para qué? Para que los días que tengamos exámenes no sea una dificultad o una molestia moverse en el campus, ¿sí? Que sepan cómo se maneja y todo. No es nada del otro mundo, pero bueno, tienen que estar aceitados, así eso no dificulta el proceso. En función de eso vamos a hacer algunas actividades que no son con calificación, pero sí con fines de ver que todos estén participando. Calculo que de acá a 2 o 3 semanas puede ser algún cuestionario, algo muy sencillo, para ver que todos estén pudiendo interactuar y el que tenga alguna dificultad salte eso antes que el parcial, ¿sí? La particularidad del material es que tiene un campus para las tres comisiones, M2, M4 y M10, entonces vamos a hacer grupos y ustedes tienen que probar que no les deje entrar a los grupos del 2 y el 4 y que sí les deje entrar el grupo del 10, bueno, todas esas cositas para que, repito, para que el día del parcial sea lo más aceitado posible. Bueno, y para cerrar, bueno, los vuelvo a felicitar y espero que no mermen en el estudio. La verdad que es una carrera muy linda. Yo ya hace unos 8 años que me recibí, me ha dado muchísimas satisfacciones, muy buenos trabajos, colegas excelentes. Bueno, sigo estudiando en la Universidad de Ingeniería, ahora un poco. Así que bueno, los insto a seguir, no se desanimen y para lo que sea que quieran, cuenten con nosotros, ¿sí? La idea es que de acá a un par de años tener más colegas y que seamos todos colegas mecatrónicos. Bueno, no sé si querés decir algo más, Roque, si no, lo que quieran consultar, acá estamos, de la materia, del facu, de lo que sea. Sí, respecto a lo que vos decías, esta especialidad es muy amplia, muy linda, está, digamos, haciendo de la tecnología, ¿no es cierto?, un lugar muy, muy amplio, ¿no es cierto?, de actividades. En principio no habría ningún tipo de tecnología que no estuviera contemplada, ¿no es cierto?, y con posibilidades de desarrollo, tanto en el contexto general, ¿no es cierto?, de la sociedad, ¿no es cierto?, a nivel tecnológico, como en proyectos del tipo particular o personal, ¿no es cierto? Esto, todo se puede, digamos, iniciar, ¿no es cierto?, a través de alguno de los conceptos teóricos y prácticos que estamos desarrollando, ¿no? Y como en estos casos, la situación que estamos viviendo, el concepto de reconversión, ¿no es cierto?, que están realizándose a través de las actividades que se venían desarrollando en distintos tipos de emprendimientos, tantos de emprendimientos de creación, fabricación, como así también de comercialización, ¿no es cierto?, que se han visto de pronto en una pendiente negativa, digamos así, que ha sorprendido a más de uno. Otros han aprovechado estas posibilidades para generar nuevas actividades, nuevos emprendimientos, y esta especialidad justamente abre un camino hacia cualquiera de esos nuevos horizontes que nos va a tocar desempeñar. Y eso es
es un aliciente, digamos, para que esta actividad no sea, digamos, el propósito y el éxito para todos, ¿no es cierto?, los que incursionan en las mismas, ¿no? Y a medida que se van a ir desarrollando las distintas materias en el conocimiento, es que se van a ir ampliando también los propósitos personales, ¿no es cierto?, que cada uno pueda ver, ¿no es cierto?, y darle continuidad, ¿no bien?, según sus condiciones y ambiciones, en principio, ¿no? No solo, digamos, podemos ver progresos económicos en cuanto a lo que queremos lograr, sino las satisfacciones personales que eso nos puede llevar a cabo con el solo hecho, ¿no es cierto?, de emprender en algo en particular, ¿no? Hay campo de actividad para todos, ¿eh? Hay lugar para todos en esta especialidad, y eso yo creo que es una inversión que resulta invalorable, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de las satisfacciones que se pueden lograr. Así que nuestra voluntad es que todos, ¿no es cierto?, lleguen a las metas que se han propuesto y que ninguno la considere como un obstáculo o una dificultad, porque estamos entonces para compartir, ¿no es cierto?, todo el conocimiento y la experiencia que ya tenemos en distintos campos, ¿no es cierto? Y bueno, lo invitamos, ¿no es cierto?, a que con la compañía, ¿no es cierto?, que podemos brindar, que en algunos casos puede ser poco, ¿no es cierto?, pero el tiempo que podemos dedicar es bastante importante para que usted capitalice, ¿no es cierto?, la información. Esos serían los conceptos más importantes, ¿no es cierto?, que pueden lograr que el tiempo, ¿no es cierto?, lo puedan invertir, ¿no es cierto?, ya que el dinero ya lo están invirtiendo, digamos, pero en algo que les va a ser muy útil. Ese sería todo el concepto, ¿no?, en general. Bueno, Así es, Roque, muy bien dicho. Sí, me gustaría escucharlo a alguno, el que quiera, lo que sea, comentar cómo se están sintiendo, si ven que hay alguna falencia grande, no sé, cómo la ven, en qué creen que podemos mejorar. La idea es facilitar lo más posible el camino para que lo disfruten y puedan aprender. Profe, perdón, Ignacio, hablando de eso justamente, yo quería preguntar, para no ser reiterativo tampoco, si está la posibilidad, ¿no?, de que nosotros en otras materias trabajamos por Classroom y nos facilitan información por allí y por ahí está bastante bueno y es bastante práctico y es bastante ágil en algunos casos. Más allá de que ya está el aula virtual y demás, obviamente creo que no debe ser mucho más complicado, pero por ahí está bueno también, no sé si a mis compañeros también les parece o no, pero lo habíamos planteado en un momento si estaba la posibilidad de trabajar por ahí. No sé si a los demás ya están con lo del aula virtual y demás, o si está la posibilidad o no, pero bueno, quería plantear eso como una posibilidad. Creo que fue muy práctico en las otras materias como para facilitar todo. Eso nada más quería. Bien, perfecto la consulta. Sí, no es descartable. Lo que pasa es que, bueno, hay un montón de empresas y demás, y la universidad ya se ha como afincado mucho con el campus, y Classroom para ciertas cosas, digamos, habría que tener una cuenta de G Suite, y la facultad ya nos confirmó que no va a comprar cuentas de G Suite. Entonces, conviene irse por el campus virtual. Además, hay una cuestión de gestión. En los primeros meses, digamos, había una cierta desconocimiento de cómo se iba a desenvolver la cosa, entonces hubo como una anarquía. Ahora ya se sabe que hasta fin de año vamos a estar así, entonces la universidad es como que está fomentando más el uso del campus, porque también puede tener un registro, un control del desarrollo de todos, de ustedes y nuestro,
bueno, antes se hacía presencial, tomando listas, viendo cómo estaban. Entonces, bueno, nos vamos a esmerar en darle la mayor funcionalidad posible al campus virtual, que tiene muchísimos recursos que en realidad son prácticamente los mismos del Classroom. Tiene actividades, tiene hipervínculos y demás, así que vamos a tratar de que el campus virtual sea como si fuera un Classroom de Google, digamos, es prácticamente lo mismo. Así que va a tener sus actividades, sus hipervínculos. Si vemos que en algún momento hay una limitación o ustedes nos dicen, miren, no sé, queremos hacer tal cosa o tal video no se ve bien, bueno, en todos los casos nos apoyaremos con un Google Drive, algo anexo, pero vamos a tratar de concentrar esfuerzos en el campus virtual. También les va a servir a los compañeros suyos que vengan en los años siguientes, porque esto va a ir mejorando y es una inversión que queda. Pero bueno, muchas gracias por la consulta. Espero haberte respondido. Bueno, ¿algún otro? Lo que sea que quieran preguntar de la universidad, de la parte profesional, de lo que sea. Buenas noches, profe. ¿Fecha de Buenas parcial noches. ya hay? Esa información cotiza en dólares, todavía estamos sumando los ceros con Roque. Cuando definamos la cifra, les pasamos la cuenta del banco. Un neurama. Roque las tenía el otro día, yo ahora acá acabo de llegar. Sí. En líneas generales les diría 1 mes y medio, 2 más o menos. Roque, 2. Sí, en principio a fines de septiembre sería, digamos, más o menos la programación, porque va, digamos, los parciales, ¿no es cierto?, lo estoy dando, digamos, a mediados, ¿no es cierto?, del cursado. Es decir, después de que nosotros hacemos el estudio de los distintos tipos de materiales y luego analizamos lo que son las aleaciones hierro-carbono, sus características y propiedades, como estamos observando ahora, ¿no es cierto? Después vamos continúo, luego ahora que comenzaría, digamos, de pronto, con lo que son, digamos, lo que son los ensayos, para conocer los conceptos de resistencia del material, ¿no es cierto? Cómo se evalúan y cuáles son los ensayos que se deben realizar, ¿no es cierto?, para conocer estas características y propiedades, ¿no es cierto?, del material. Luego de eso, ¿no es cierto?, que en un par de clases la vemos, ¿no es cierto?, voy a usar 2 clases más para tratamientos térmicos, ¿no es cierto? Y luego de los tratamientos térmicos, entonces, voy a, digamos, hacer el primer parcial. El primer parcial, como tal, ¿no es cierto?, lo considero más que un examen, ¿no es cierto?, una evaluación, ¿no es cierto?, del nivel, ¿no es cierto?, de comprensión, ¿no es cierto?, que se ha dado sobre la materia, ¿cierto?, porque es básico y fundamentalmente, ¿no es cierto?, para ver cuáles son los conceptos que debemos tener en cuenta, ¿no es cierto?, para, digamos, el conocimiento de los materiales en general, los procesos de transformación y los ensayos necesarios para confirmar, ¿no es cierto?, las teorías de uso de los distintos materiales. Y luego de esa evaluación, entonces, ¿no es cierto?, que como digo, no se restringe directamente a una clasificación, sino más bien yo quiero considerar, ¿no es cierto?, dentro de ese concepto una evaluación particular y personal mía, para que también conocer, ¿no es cierto?, cómo puedo presentar, ¿no es cierto?, la información, ¿cierto?, para que sea útil en el desarrollo del conocimiento de los materiales. Y lo que ustedes deben considerar, por eso hago hincapié en que todas las clases hagan lo posible por repasar, ¿no es cierto?, la exposición, porque de ahí va a surgir, ¿no es cierto?, el concepto, ¿no es cierto?, que evalúo.
No es un examen, digamos, tenés un 7, tenés un 5. No, al contrario. Yo quiero que en ese repaso, en esa reafirmación de los conceptos que ustedes vayan haciendo día a día, digamos así, que lo quiero aplicar para todas las materias, no solo para esta materia en particular. Ustedes estudien como si fuera para 10, ¿no es cierto? Que se aseguren de comprender los distintos temas, porque luego, ¿no es cierto?, la clasificación va a ser nada más y nada menos que el reflejo de cómo han comprendido, ¿no es cierto?, al profesor en cuestión, ¿no es cierto?, en cada una de las materias. Así que muchas veces cuando ingresan, ¿no es cierto?, el cursado en todas las materias y todos los años, lo primero que hacen, ¿no es cierto?, es saber con cuánto se aprueba, si se promociona, si no se promociona. El objetivo en particular creo que es buscar, ¿no es cierto?, de sacarle el jugo, digamos, al conocimiento en cada una de las materias, porque eso es lo que nos va a dar, ¿no es cierto?, la satisfacción final. Para luego de eso, lógicamente, si hemos invertido poco tiempo, habrá que utilizar más tiempo si tenemos que llegar a rendir, ¿no es cierto?, al final del cursado la materia o no, ¿no? Eso en particular. Bien, no sé si contesté ya la pregunta. Sí, profe. Gracias. Entonces, el tiempo, ¿no es cierto? Yo puedo decirle, hoy, mañana tomo el parcial, y si han ido, como digo, llevando la materia diariamente, no van a tener ningún problema. Bueno, en función de eso, digamos, aparte del tema de ir llevándole al día, que por ahí nos cuesta, pero es la mejor forma, también por eso les pedimos que estén atentos al campus virtual y vamos a hacer un par de parcialitos de prueba o algún ejercicio para ver que todos estén pudiendo participar, porque va a ser por ahí, ¿sí? Eso es la vía oficial. Así Va a que tener ser ahí, una dirección. Sí. Sí, y por otro lado, el concepto de comprender, ¿no es cierto?, la teoría de las transformaciones, significa no memorizar, no memorizar. Si ustedes memorizan, ¿no es cierto?, y nosotros les planteamos un tema de desarrollo donde tienen que emplear conceptos de varias unidades de las dadas, ¿no es cierto?, es muy posible que no puedan salir bien, ¿no es cierto?, de esa consideración. En cambio, si conceptualmente comprenden, ¿no es cierto?, la idea de un parcial, de un examen, es justamente intercambiar los conceptos y darle una aplicación para generar, digamos, o resolver una situación que se pueda presentar durante la acción, ¿no es cierto?, profesional. Esa es la importancia de comprender. Daniel, Roque, ¿hay reconexión o no? Perdón, consulto. Pues está por cortar. Sí, estamos casi en hora, pero vamos a volver por alguna pregunta que se pueda surgir, ¿sí? Como quieran. Sí, total, tenemos tiempo para cortar después de ello. Bueno, hacemos una reconexión cortita, chicos. Sí. Ahí volvemos.